Si tu abundancia no llega, a pesar de todo lo que has trabajado, de todo lo que has comprendido, de todo lo que ya has sanado internamente, hay algo importante que necesita ser dicho con absoluta calma, porque esto no tiene nada que ver con castigo, ni con error, ni con falta de merecimiento. Y mientras escuchas esto, tal vez notes que el cuerpo ya empieza a aflojar un poco antes de que la mente entienda por qué. Lo que estás viviendo no es un bloqueo común, no es la típica resistencia que se resuelve con más afirmaciones o más visualizaciones frente al espejo. En el fondo tú ya lo sabes, porque si fuera solo eso, ya lo habrías atravesado hace tiempo con todas las herramientas que conoces. Hay un cansancio distinto aquí, más silencioso, más antiguo, más maduro. Es como si el alma hubiera dejado de reclamar y simplemente estuviera observando, esperando algo que no logra nombrar con palabras, y esa sensación de casi, de estar tan cerca y al mismo tiempo detenido en el umbral, no es casualidad. Lo que casi nadie te dijo es que existe un tipo de bloqueo energético que aparece solo cuando estás a punto de cambiar de línea temporal interna, cuando la versión que fuiste ya no puede sostener lo que estás pidiendo. La versión que viene, esa que ya vive en la abundancia, todavía no terminó de encarnarse completamente en tu biología, y es en ese espacio intermedio, invisible para los demás, donde la abundancia parece retrasarse. No se retrasa porque no esté disponible para ti, sino porque tu sistema nervioso aún está recalibrando la capacidad de recibirla sin colapsar ante tanta energía nueva. Mientras escuchas esto, observa si tu respiración se vuelve un poco más profunda de forma natural, no porque yo te lo pida, sino porque el cuerpo reconoce algo familiar y verdadero en estas palabras. Es como si por fin alguien estuviera nombrando una experiencia que llevas tiempo sosteniendo en absoluto silencio, sin poder explicarla a nadie. Y esa presión suave en el pecho o en la boca del estómago no es ansiedad, es energía reorganizándose. La mayoría de las personas abandona aquí. Se rinden justo en la orilla, no porque no tengan fe, sino porque esta fase no ofrece señales externas inmediatas de éxito. Es una fase de niebla, es una fase de vacío aparente, de pausa incómoda, de desconexión total con el deseo antiguo que antes te motivaba. Si has llegado hasta este punto, es porque tu conciencia ya no responde a los mismos estímulos superficiales de antes. Aunque todavía no veas reflejado el cambio masivo en la materia, tu interior ya se ha mudado de casa. Quédate con esto mientras avanzamos, porque es crucial para lo que viene. Más adelante, vas a reconocer por qué esa sensación de estancamiento fue en realidad un mecanismo de protección biológica sumamente inteligente de tu cuerpo. Verás cómo lo que hoy percibes como un muro o un bloqueo fue la única forma que tuvo tu campo energético de evitar que manifestaras desde una identidad herida que ya no te representa. Y antes de continuar profundizando en tu sistema, hay algo importante que sella este momento y abre la puerta. Si sientes que este tipo de mensajes no llegan a tu vida por casualidad, suscribirte ahora a este canal no es un simple gesto digital. Es un acto de coherencia, una forma de decirle a tu propio sistema reticular que estás dispuesto a sostener esta frecuencia de verdad, no desde la urgencia del ego, sino desde la madurez con la que ya estás atravesando este proceso. Porque a medida que sigas escuchando mi voz, algo va a empezar a encajar sin esfuerzo dentro de tus células, como si el cuerpo recordara una sabiduría ancestral. Recordarás que no todo avance es visible a los ojos y que algunos de los saltos más grandes de la historia de un alma ocurren primero en el silencio absoluto, justo antes de que la realidad se reordene por completo. Y cuando lleguemos al punto clave, más adelante en este audio, vas a entender por qué tu energía comenzó a rechazar viejos patrones y amistades, por qué la mente se siente confundida mientras el cuerpo se cansa sin razón aparente. Entenderás cómo este supuesto bloqueo está marcando exactamente el umbral de tu salto cuántico definitivo. Por ahora no intentes resolver nada mentalmente, solo siente. Permite que el mensaje siga descendiendo por tu columna vertebral. El proceso de sanación ya está en marcha
solo con tu presencia aquí. Hay un momento muy específico en todo proceso de expansión real en el que la energía deja de avanzar linealmente como antes, no porque algo haya fallado en tu práctica, sino porque avanzar del mismo modo, con la misma fuerza, ya no es posible para tu nueva vibración. Si prestas atención, quizá notes que esto no se siente como un muro externo impuesto por la vida. Se siente más como una especie de freno interno, suave pero firme, como si algo dentro de ti dijera todavía no, pero no lo dice desde el miedo, sino desde una inteligencia más profunda y antigua que la mente lógica. A este punto, muchos buscadores lo llaman erróneamente bloqueo energético, y sin darse cuenta comienzan a luchar contra él, intentando empujar la manifestación con técnicas forzadas. Intentan forzar la vibración alta, corregirse obsesivamente, ajustarse, elevarse aún más, cuando en realidad ese impulso por corregir es exactamente lo que mantiene el estado de fricción y demora. Porque lo que está ocurriendo aquí no es una interrupción del flujo divino, es una reorganización estructural del campo electromagnético. Es una pausa natural, biológica y necesaria que aparece cuando la energía que llega es mayor que la estructura interna que aún la sostiene. Tu cableado debe engrosarse para conducir más luz. Observa ahora si hay una sensación de contención en el centro de tu pecho, como si la respiración quisiera expandirse un poco más, pero todavía no encontrara el espacio para hacerlo del todo. Esa sensación no es resistencia negativa, es capacidad en gestación, es el capullo apretado antes de la apertura. Del mismo modo que un recipiente no se llena más rápido por desearlo intensamente, sino por ensancharse pacientemente, este ensanchamiento no ocurre con voluntad férrea, ocurre con integración suave. El gran error que cometen muchos es creer que la abundancia responde al deseo mental, cuando en realidad responde a la coherencia vibracional. Y la coherencia no se negocia con el universo, se calibra, se ajusta lentamente en el cuerpo, en el sistema nervioso autónomo, en la identidad profunda que aún recuerda lo que fue necesario para sobrevivir en el pasado, incluso cuando ya no es necesario para vivir en expansión hoy. Por eso este bloqueo no se siente como un pánico intenso, sino como un peso, como cansancio crónico, como una falta de impulso vital para seguir haciendo cosas para conseguir resultados. Es como si el alma hubiera dicho basta a la estrategia antigua de lucha y sacrificio. Aquí aparece la paradoja que cambia todas las reglas del juego. Lo que un día te protegió y te sirvió, ahora te limita. Y no porque esté mal, sino porque ya cumplió su función evolutiva en tu vida. El control excesivo, la vigilancia interna constante, el esfuerzo sobrehumano por sostener una vibración positiva, todo eso fue útil mientras tu campo era inestable e inmaduro. Pero ahora, en esta fase más madura de tu despertar, esa misma energía de control se convierte en interferencia, en un ruido sutil estático que impide la recepción plena de la señal de abundancia. Y mientras escuchas esto y permites que las palabras reposen, tal vez notes que los hombros bajan apenas unos milímetros, como si el cuerpo entendiera el mensaje antes que el cerebro. Tu cuerpo entiende que no tiene que defenderse de nada en este instante, porque el bloqueo no es un castigo del universo por algo que hiciste mal. Es una protección inteligente, una pausa exacta y calibrada, que evita que manifiestes desde una versión tuya pequeña que ya no podría sostener lo que viene sin fragmentarse en 1000 pedazos. Más adelante, cuando mires atrás, vas a reconocer con gratitud cómo esta contención fue el único modo de evitar una expansión prematura que te hubiera desestabilizado. Una abundancia que habría llegado, sí, pero acompañada de ansiedad, pérdida de equilibrio o autosabotaje inmediato, porque el recipiente no estaba listo. Y es aquí donde casi todos se confunden en el camino espiritual, porque confunden velocidad con alineación y confunden fuerza bruta con coherencia energética. Si en algún punto de este relato sientes que algo en tu cuerpo asiente en silencio, deja en los comentarios la frase «Mi energía se está recalibrando». No lo escribas como una afirmación mental vacía.
sino como un anclaje físico, como una forma de permitir que este reconocimiento también se inscriba en la materia digital y física, porque nombrar lo que ocurre reduce la fricción interna sin esfuerzo. Al escribirlo, le das permiso a tu sistema para aceptar el proceso. Todavía no es el momento de soltar del todo las riendas y tampoco de avanzar corriendo. Es el momento exacto en el que la energía se acomoda. Es el momento en el que el viejo campo de información se desarma sin drama y el nuevo campo comienza a ocupar espacio entre tus átomos, aunque aún no tenga forma visible en tu cuenta bancaria o en tus relaciones. Y cuando esto termine de asentarse, lo que hoy llamas bloqueo molesto se revelará como el umbral más silencioso y sagrado de tu salto cuántico. Hay una parte de este proceso que casi siempre se pasa por alto en los libros y videos porque no es visible, no es mental y no responde a la lógica lineal del deseo humano. Y es precisamente ahí, en esa zona ciega, donde la abundancia suele detenerse. No por falta de intención clara, sino porque el cuerpo todavía opera con una memoria distinta a la de tu conciencia actual. Tú puedes haber entendido muchas cosas intelectualmente, puedes haber cambiado creencias limitantes, reescrito narrativas familiares, incluso sanado emociones profundas en terapia. Pero el cuerpo, la carne, los nervios, aprenden más lento. Y no porque el cuerpo sea torpe o denso, sino porque fue entrenado durante años, quizás décadas, para sobrevivir a la amenaza, no para recibir sin alerta. En esta fase delicada, la resistencia ya no se presenta como miedo evidente o terror. Se presenta como una tensión sutil, casi imperceptible. Aparece cuando imaginas expansión real, dinero estable en grandes cantidades, abundancia sostenida en el tiempo, y no como fantasía lejana, sino como algo concreto, cotidiano, aquí y ahora. Si observas con honestidad radical en este momento, quizá notes una ligera contracción en el estómago o un nudo en la garganta al imaginar ese éxito total, como si algo muy primitivo dentro de ti dijera: esto es demasiado, esto es peligroso. Si tengo tanto, lo puedo perder. No es un pensamiento de carencia, es una memoria antigua celular que aprendió que recibir más implicaba riesgo, exposición, envidia o pérdida de control sobre el entorno. El sistema nervioso no responde a tus palabras bonitas ni a tus afirmaciones positivas. Responde a experiencias repetidas y sentidas. Y aunque tu mente esté lista para un salto cuántico y pida riqueza, el cuerpo aún está recalibrando su sensación de seguridad basal. Porque para tu biología, expansión significa territorio desconocido, y el cuerpo biológico siempre, sin excepción, prioriza la estabilidad y la supervivencia sobre el crecimiento y la felicidad. Por eso, cuando intentas forzar manifestaciones grandes en esta etapa sin preparar el cuerpo, aparece el cansancio extremo, la apatía, la desconexión total con el deseo. No es un autosabotaje de tu mente, es una señal de stop, de que la biología necesita tiempo para actualizar su software de seguridad. Mientras escuchas esto, observa si la mandíbula se afloja apenas, o si la respiración baja un poco más hacia el abdomen bajo, soltando el diafragma. Porque cuando el cuerpo reconoce que no está siendo empujado ni forzado a cambiar ya, empieza a soltar la armadura por sí solo. Y esa soltura natural es mucho más poderosa magnéticamente que cualquier técnica de manifestación que puedas aprender. Aquí no hay nada que corregir en ti. No estás roto. Solo hay una identidad celular que está aprendiendo a sostener una nueva frecuencia de alto voltaje sin entrar en alerta roja. Este es el punto exacto donde muchas personas se juzgan en silencio y con dureza, pensando que algo aún está mal en mí. No lo estoy haciendo bien, cuando en realidad están atravesando una fase de integración profunda y necesaria, donde la coherencia no se construye pensando distinto, se construye sintiendo distinto, permitiendo que el cuerpo experimente, aunque sea por instantes breves, la sensación de no tener que defenderse del futuro ni de la vida. Más adelante, cuando mires este momento,
vas a percibir cómo este cansancio no era señal de estancamiento ni fracaso, sino de transición sagrada. Verás cómo la falta de impulso por manifestar era en realidad el cuerpo pidiendo una pausa obligatoria para reorganizar su señal electromagnética hacia el campo cuántico. Porque la abundancia que viene hacia ti no es un evento puntual, es un estado sostenido. Y para sostenerla, la identidad antigua del luchador necesita descansar antes de disolverse del todo. Si en este momento reconoces esa fatiga silenciosa de la que hablo, ese deseo de parar el mundo sin saber exactamente por qué, te invito a interactuar con esta energía. Deja en los comentarios la frase «Mi cuerpo está aprendiendo a recibir», no como una orden autoritaria, sino como un reconocimiento suave y amoroso hacia ti mismo. Porque cuando el cuerpo se siente visto y validado, deja de resistir sin necesidad de lucha. La validación disuelve la resistencia. Todavía no hemos llegado al vacío central de este proceso, ese punto cero, donde todo parece detenerse por completo en tu realidad. Y es importante no adelantarse mentalmente, porque entender esto con la mente, antes de sentirlo en el cuerpo, suele reactivar el mecanismo de control del ego. Permanece aquí un poco más conmigo, dejando que esta verdad se asiente en tus tejidos, porque lo que viene después no se atraviesa con intención de lograr algo, sino con rendición natural. Y es ahí, en esa rendición, donde el campo comienza a transformarse de verdad y la magia ocurre. Llega un momento inevitable en este recorrido, en el que incluso las explicaciones internas y espirituales dejan de servir, donde ya no hay ganas de analizar más, de entender más, de ajustar nada más en tu interior. Te cansas de buscar, y ese punto suele vivirse como una pérdida de sentido momentánea, como una pequeña depresión del ego, como si la vida hubiera bajado el volumen justo cuando esperabas un crescendo de éxito. Este es el instante más malinterpretado y temido de todo el proceso de despertar, porque desde afuera parece estancamiento total, pero desde el campo profundo es un desmontaje de la vieja realidad. Aquí la energía no fluye hacia adelante ni hacia atrás, simplemente se repliega hacia el centro, como una marea que se retira lejos de la costa sin aviso previo. Y cuando eso ocurre, la mente neurótica busca causas, busca errores, repasa decisiones equivocadas del pasado, intentando encontrar al culpable. Mientras tanto, el cuerpo experimenta algo distinto, una quietud extraña, un cansancio que no se resuelve durmiendo horas extra, una sensación de vacío que no es tristeza clínica, pero tampoco es entusiasmo ni alegría. Es un silencio denso, lleno de potencial latente, aunque todavía no se sienta así. Este colapso no es emocional, es vibracional. Entiéndelo bien para no asustarte. El campo antiguo ya no recibe energía suficiente para sostenerse, se está muriendo de inanición. Y el nuevo campo aún no terminó de formarse. Estás en el puente. Por eso hay días en los que no deseas nada con claridad, en los que todo te da igual, días en los que incluso la idea de abundancia o pareja pierde brillo y color. Y eso asusta mucho al buscador, porque el ego espiritual cree que siempre debería haber motivación, fuego y pasión, cuando en realidad esta fase exige algo mucho más sutil y difícil: permitir que el deseo antiguo muera. Observa ahora si hay una sensación de espacio vacío en el pecho o en el abdomen, como un hueco, como si algo se hubiera ido y todavía no hubiera llegado nada nuevo a llenarlo. Y esa sensación, aunque profundamente incómoda y solitaria, es exacta y perfecta, porque el campo no puede llenarse de lo nuevo mientras aún esté ocupado por expectativas viejas. Incluso si esas expectativas eran positivas, ocupaban espacio. Aquí es donde el universo, o la gran inteligencia que te respira, retira los estímulos externos. Hace que el teléfono suene menos, que los planes se cancelen, para que el sistema deje de reaccionar hacia afuera y comience a reconfigurarse desde adentro hacia afuera. Casi nadie habla de este punto oscuro, porque no es vendible en el marketing espiritual, no es inspirador, no se puede poner en una foto de Instagram, y sin embargo, es el portal real del salto cuántico. Sin este vacío,
no hay llenado. Es el momento en el que la identidad se afloja. Es el momento en el que el yo que quería desesperadamente se disuelve un poco. Y en ese aflojamiento aparece algo nuevo, una presencia, aunque todavía no tenga nombre. Por eso, intentar llenar este vacío con acción frenética, con más contenido, con cursos, con ruido, solo prolonga la sensación de bloqueo y sufrimiento. Si ahora mismo sientes que tu mente quiere escapar de estas palabras, que busca distraerse con otra cosa, o cerrar este audio, vuelve suavemente. Esa reacción de huida es la señal inequívoca de que estamos tocando el umbral correcto de tu transformación. Tu ego se siente amenazado por el silencio. Y si reconoces este silencio interno, este no sé qué sigue y tengo miedo, deja en los comentarios: estoy atravesando el vacío con conciencia. No lo escribas para afirmarlo falsamente, sino para acompañarte a ti mismo y ver que otros también están ahí. Porque esta fase de noche oscura no se atraviesa en soledad, aunque así lo parezca por el aislamiento que provoca. Somos muchos en este umbral ahora mismo. Más adelante vas a comprender que este colapso no te quitó nada esencial, solo te limpió. Solo retiró las capas de personalidad que ya no podían acompañarte a la cima. Y verás que la abundancia no se detuvo aquí, simplemente esperó respetuosamente a que el ruido bajara para poder llegar sin distorsión a tu vida. Todavía no es el momento de actuar impulsivamente, ni de decidir grandes cambios, ni de forzar la manifestación. Es el momento exacto en el que el campo se vacía para poder recibir una forma completamente nueva de existencia. Después del vacío, no llega una respuesta inmediata ni un milagro instantáneo. No aparece una señal de neón ni una certeza mental absoluta. Lo que aparece primero es algo mucho más sutil y precioso, una fatiga del control. No una decisión consciente de soltar, sino el simple hecho biológico de que ya no queda energía para seguir empujando la roca. Y ese momento, aunque suele vivirse como debilidad o derrota, es en realidad el instante de victoria exacto en el que el sistema deja de interferir con su propio proceso. La rendición real nunca es un acto heroico de película. No se siente elevada ni espiritual con música de fondo. Se siente como bajar los brazos sin drama en la cocina de tu casa, como permitir que el cuerpo respire sin vigilar la respiración, como dejar de preguntarse obsesivamente cuándo llegará. Y mientras esto ocurre, algo muy específico empieza a cambiar por dentro en tu química. La tensión basal del sistema nervioso disminuye, la urgencia de supervivencia se disuelve y el campo energético deja de emitir señales contradictorias de «quiero esto, pero temo no tenerlo». Observa si ahora, en este preciso segundo, hay una sensación de alivio tenue, casi imperceptible en tu postura, como si el pecho tuviera un poco más de espacio entre las costillas, o como si los pensamientos pasaran como nubes sin engancharse del todo en tu atención. Eso es coherencia emergiendo en tiempo real, no porque hiciste algo extraordinario, sino porque dejaste de sostener lo que ya estaba agotado. La energía universal responde de inmediato a este cambio de frecuencia, aunque la mente analítica todavía no lo registre como un avance productivo. En esta fase, muchas personas creen que están perdiendo interés en sus sueños o en la abundancia, cuando en realidad están soltando la relación tóxica y ansiosa con ella. Ya no se desea desde la carencia del niño herido, ni desde la necesidad de validación externa. Y ese cambio interno es radical y poderoso, porque el campo cuántico no responde a lo que pides con la boca, responde a quién eres mientras pides. Responde a tu ser, no a tu querer. Cuando la existencia se aquieta, la señal que emites se vuelve limpia, láser, directa. Aquí ocurre algo importante. El cuerpo empieza a sentirse seguro en la pausa. Ya no interpreta el silencio como una amenaza de muerte o soledad. La respiración se vuelve más profunda sin intención. Los hombros permanecen abajo un poco más tiempo durante el día. El sueño cambia y se vuelve reparador. Y esa seguridad somática, esa paz en las células, es el verdadero permiso que la realidad estaba esperando para actuar. No es un permiso mental, es un permiso corporal. Si en este punto notas que ya no sientes la misma prisa desesperada por manifestar
o por arreglar tu vida, no lo interpretes como retroceso o apatía. Es la señal definitiva de que el deseo está descendiendo de la mente, donde es ruido, al campo del corazón, donde es imán. Y cuando eso sucede, la abundancia deja de ser una meta inalcanzable y empieza a convertirse en una consecuencia natural de tu estado de ser. Y si tu cuerpo reconoce este descanso profundo, te invito a decretarlo digitalmente. Deja en los comentarios, ya no necesito forzar. Hazlo como una forma de sellar esta transición, como quien cierra una puerta pesada para abrir una ventana ligera. Porque lo que se nombra se estabiliza en la conciencia. Todavía no se ve el resultado externo, y no tiene que verse hoy. Primero cambia la relación con el tiempo, con la espera, con el silencio. Y cuando esa relación se ordena, la realidad responde sin fricción, como un espejo que se limpia. Lo que viene después no se empuja, se presenta. Y lo hace desde un lugar mucho más estable y sólido que cualquier manifestación nacida del esfuerzo y el sacrificio. Hay un punto muy preciso en este proceso de renacimiento en el que ya no sucede nada dramático por fuera. Los días parecen iguales, y sin embargo, algo fundamental se ha desplazado tectónicamente por dentro. No es euforia pasajera, no es certeza absoluta arrogante. Es una reconfiguración tranquila de la identidad, tan sutil que solo se percibe en retrospectiva, semanas después. Es cuando te das cuenta de que ya no reaccionas igual a los problemas, de que ciertas preocupaciones que antes te quitaban el sueño perdieron fuerza. Te das cuenta de que el futuro dejó de sentirse como una carrera contra el tiempo que hay que ganar para ser alguien. El salto cuántico real nunca empieza en la materia ni en la lotería. Empieza cuando la versión que eras deja de ser el centro desde el cual observas la vida. Sin darte cuenta, cambió la frecuencia dominante con la que existes en el día a día, mientras lavas los platos o caminas por la calle. Las decisiones ya no nacen de la urgencia de huir del presente. Los pensamientos ya no buscan controlar maniáticamente el resultado de todo. Y el cuerpo, incluso en medio de lo cotidiano y aburrido, se siente un poco más estable, más enraizado, como si hubiera encontrado un nuevo eje interno de gravedad. Observa ahora si hay una sensación de neutralidad expandida en ti, una calma que no depende de que todo esté resuelto en tu cuenta bancaria, sino una calma que nace de saber que, pase lo que pase, tú estás bien. Esa es la señal más clara de que el salto ya ocurrió internamente. No hubo ritual mágico, no hubo anuncio con trompetas, no hubo esfuerzo final agotador. Solo hubo un momento sagrado en el que dejaste de sostener una identidad que ya no era necesaria, y el campo respondió reorganizando tu percepción del tiempo, del deseo y de la espera. En este punto, muchas personas se confunden porque esperan que la abundancia aparezca de inmediato como confirmación de su trabajo, sin entender que el campo primero ajusta la posición del observador. Y cuando el observador cambia, la realidad inevitablemente se reacomoda. Pero no se reacomoda por presión, sino por coherencia física. Es aquí donde empiezan las sincronicidades suaves, los milagros pequeños, las oportunidades que no requieren lucha, las respuestas que llegan en una canción o un libro sin búsqueda activa. Tal vez ahora notes que tu mente está más silenciosa que al inicio de este audio, o que el cuerpo se siente menos cargado de pasado, aunque nada concreto haya cambiado todavía en tu habitación. Eso no es vacío estéril, es alineación previa, el estado exacto de punto cero, que precede a una manifestación estable y duradera. La energía ya no está fragmentada entre querer una cosa y temer su opuesto. Está unificada en presencia pura. Si reconoces esta sensación de algo ya se movió en mí, aunque no sepas explicarlo con palabras lógicas, deja en los comentarios el cambio ya empezó en mí, no para acelerar nada, sino para honrar este cruce interno sagrado, porque cuando el salto ocurre en la identidad, la realidad solo sigue instrucciones obedientemente. Y lo que viene después no necesita ser buscado con desesperación. Se despliega con naturalidad, con precisión matemática, sin ruido innecesario. En este punto final,
Algo importante se ha desactivado sin hacer ruido dentro de tu programación. La necesidad de perseguir la abundancia como si fuera una presa que escapa, no porque hayas renunciado a ella, sino porque ya no ocupa el lugar de salvación futura. Se siente más cercana, más cotidiana, menos cargada de expectativa de vida o muerte. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, es el ajuste final que permite que la realidad responda sin resistencia. Cuando la abundancia era una meta lejana, tu energía se proyectaba siempre hacia adelante, escapando de la hora. Había un después, un cuando llegue eso seré feliz, un punto imaginario en el horizonte donde todo se ordenaría. Ahora ese punto se disolvió en el presente, no porque hayas perdido visión o ambición, sino porque el cuerpo ya no necesita aplazar la seguridad para sentirse completo hoy. Y cuando la seguridad deja de depender del futuro incierto, el campo cuántico se abre de una forma que no puede forzarse con la mente. Observa por última vez si hay una sensación de estabilidad silenciosa en tu base, como si ya no estuvieras esperando algo específico para permitirte estar presente y disfrutar de este momento. Esa estabilidad es el terreno fértil donde la abundancia se manifiesta con menos fricción, porque no llega para llenar un vacío desesperado, sino para acompañar un estado ya coherente de gratitud. La energía responde con mucha más precisión cuando no hay urgencia disfrazada de deseo espiritual. Aquí es donde la vida empieza a moverse de maneras misteriosas que no llaman la atención de inmediato. No siempre con grandes eventos de película, sino con ajustes sutiles, conversaciones que se dan en el momento justo con la persona indicada, decisiones que se sienten claras y obvias sin análisis excesivo, oportunidades de negocio o crecimiento que no requieren convencer a nadie para que sucedan. No hay lucha, porque ya no hay contradicción interna en tu vibración. El campo y la identidad están finalmente alineados en la misma dirección. Si comparas este estado actual con el inicio del proceso, notarás que la diferencia no está en lo que tienes en el bolsillo todavía, sino en cómo existes mientras aún no todo se manifestó. Y esa diferencia invisible lo cambia todo visiblemente, porque la abundancia sostenida no responde a la intensidad del grito de tu deseo, sino a la estabilidad de tu ser. Cuando el ser se aquieta y confía, la realidad deja de probarte con obstáculos y comienza a colaborar contigo. Si este reconocimiento resuena en tu corazón y sientes que ya no estás intentando manifestar, sino simplemente viviendo desde otro lugar de certeza, deja en los comentarios una última declaración. La abundancia me encuentra en coherencia. No lo hagas como una afirmación mental más, sino como el cierre energético de este recorrido que hemos hecho juntos, porque nombrar la integración la vuelve más tangible y real. Y ahora solo queda integrar en silencio. Permítete unos segundos de nada. No hay una conclusión dramática aquí. No hay promesa final de marketing, ni revelación espectacular de luces. Lo que queda es una sensación de orden interno, de haber atravesado un túnel y salir al otro lado sin tener que demostrarlo a nadie. El cuerpo está más suelto, la mente menos insistente y ruidosa. El tiempo no presiona igual que ayer. Y en ese estado de gracia simple, la abundancia encuentra un espacio limpio donde quedarse a vivir, no un hotel donde entrar y salir. Si esta experiencia tocó algo real en ti, si sentiste que estas palabras te leían la mente, compártela con alguien que sepas que está atravesando su propio silencio difícil. No para convencerlo de nada, sino para acompañarlo en su soledad. A veces, una sola resonancia compartida es suficiente para que otro ser humano deje de sentirse perdido en su proceso evolutivo. No apresures nada después de escuchar esto. No corras a hacer cosas. Permite que el campo siga acomodándose por sí solo. Lo que tenía que moverse hoy, ya lo hizo con tu escucha atenta. Todo está exactamente donde necesita estar. Y tú también. Gracias por estar aquí